Bueno, entonces retomemos la clase en donde nos habíamos quedado. La última parte vista antes de que se termine nuestro tiempo que nos permite Zoom es que desarrollamos lo que sería todos los niveles de atención, en donde mencionamos que va del más sencillo al hospital de generalidades y al más específico llamado hospital de alguna enfermedad determinada. También entonces vimos que las formas de tratar a las enfermedades se dividen en 3 niveles. Estábamos viendo que la prevención primaria consiste en las medidas orientadas a evitar la aparición de algún tipo de enfermedad. Bueno, entonces, miren, acá en esta misma artículo nos aparece cierto tipo de ejemplos. Miren, nos dice que prevención primaria es cualquier acción que sirva entonces para prevenir. Por ejemplo, que miren, puede ser el uso de los condones para evitar la infección del HIV. O póngase donación de agujas para prevenir, en cambio, también el HIV y la hepatitis. O enseñar a la gente algún tipo de información para prevenir el dengue. Entonces, en otras palabras, prevención primaria no es más que cualquier acción que se les ocurra que sirva para que la gente tome conciencia de que puede enfermarse. Un ejemplo, miren, mi universidad, la Universidad Central, era bastante conocida en el país por las medidas de prevención primaria que nosotros hacíamos a nivel del tabaquismo. Porque, ya me olvidé en qué fecha, creo que es en abril, no me acuerdo muy bien. Pero ahí, o sea, a los estudiantes de psicología nos mandaban a que de una u otra forma hagamos algo en la universidad o en las calles de alrededor o en los medios de prensa para difundir el peligro del tabaquismo. Entonces, había compañeros que se disfrazaban así de un tabaco gigante y esperaban a la gente que salga de los baños y les iban y les abrazaban así, o sea, les asustaban. Y ese tipo de cosas filmaban. Entonces, dense cuenta que es un ejemplo teatral que nos sirve como también una actividad de prevención primaria, porque esa incomodidad que te salga y te persiga así un tabaco gigante genera conciencia en la gente. O pónganse, me parece que hubo un año en donde hubo estudiantes que se disfrazaron así de zombies, o sea, como de muertos, y entonces a la gente que veía que fumaba salía a las calles y les abrazaba y decía, este voy a ser, o sea, yo voy a ser su futuro en unos siguientes años, cosas así. O poner pasacalles en una de las vías principales de la capital para que entonces la gente vea de forma muy, muy cruda el efecto del tabaquismo. Profe, entonces, y en cuanto a lo que es ahora lo del coronavirus, ¿cuál sería la medida de prevención primaria? Esa pregunta más bien, eso les quisiera devolver. ¿Cuál creen que son las medidas de prevención primaria del coronavirus? Y la verdad, tener en cuenta las medidas, ¿Pero cuáles? La higiene personal como primer punto. Ya, Quedarse bueno, en las casas. claro, recuerden, prevención primaria es cualquier acción. Una acción es hacer que la gente no salga de su casa. Otra, que se lave las manos. ¿Qué más? La publicidad con la información también puede ser. ¿Con qué información? Y justamente de que el lavado de manos es, ¿cómo se dice? Tipo que previene que el virus se siga, qué sé yo, pasando. Ya, bien. Ese es el punto. Prevención primaria es cualquier acción que sirva para evitar que la gente se enferme de alguna enfermedad. Entonces, esta prevención primaria, dense cuenta que con mucho respeto la puede realizar cualquier ser humano. O sea, podemos agarrar un grupo de bachilleres de colegio y les ponemos ahí delante de una cámara y que expliquen alguna cosa y ya. Entonces, dense cuenta que la prevención primaria es la estrategia primordial porque es muy barata. En cambio, la secundaria y la terciaria ya requiere profesional específico y por eso es que entonces se prioriza. Ven que uno podría decir, ¿por qué será que el Estado pierde tanta plata
enseñar que la gente no tenga criaderos de mosquitos, porque esa plata más bien no va a tal cosa. Y hoy ustedes están aprendiendo que aunque parezca derroche de dinero, es mucho más barato hacer eso, porque solo se paga a actores o solo se paga eh, a bachilleres o estudiantes universitarios, con mucho respeto. Pero, o sea, no se... eso es mejor antes que pagar los profesionales de la prevención secundaria y terciaria, porque eso es más caro. ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, ahora en cambio, la secundaria consiste en la que está dirigida a hacer una intervención inmediata cuando el problema está comenzando. En otras palabras, prevención secundaria es lo que usualmente se le llama tratamiento. En nuestra carrera, la prevención secundaria se llama psicoterapia. Entonces, pónganse, ven que nosotros en psicología podemos hacer medidas de prevención primaria contra la depresión. O sea, le enseñamos a la gente cuáles son los factores de riesgo para la depresión. Pero también los psicólogos podemos hacer prevención secundaria, o sea, ya agarrar a la gente que tiene depresión y tratarle con alguna de nuestras técnicas. Entonces, miren, para la prevención secundaria es importante que hagamos un diagnóstico temprano, o sea que en la medida de lo posible el paciente no tendría que esperar mucho tiempo para que acuda a un servicio de salud. Eso, fíjense, está escrito, pero ven que por diversas situaciones socioculturales puede que eso se complique. Pero estamos aprendiendo cómo debería organizarse el sistema de salud. Entonces, si volvemos al caso del coronavirus, ¿cuál es la prevención secundaria? Evitar las aglomeraciones, puede ser. No, eso es prevención primaria. Mm, Recuerden, prevención primaria es cualquier cosa que sirva para evitar que la gente se enferme. Prevención secundaria es cuando la gente ya está enferma. ¿Qué saben que les dan a la gente que ya tiene coronavirus? En la isla de cualquier persona que se le pueda contraer. Medidas de aislamiento. No, eso es prevención primaria. Los análisis puede ser, profe. Análisis, medicamentos, tipo la atención que le brindan ya estando hospitalizados. Bien, prevención primaria y secundaria va a ser entonces cuando le hacemos la prueba y ya le damos algún tipo de medicamento para que resista la enfermedad. Entonces, dense cuenta que estamos viviendo una condición bastante diferente porque ven que con otras enfermedades los psicólogos también podemos hacer prevención secundaria, aunque sean enfermedades no psicológicas. Pónganse en el cáncer, nosotros podemos hacer prevención secundaria. Pero aquí, en el coronavirus, dense cuenta que está limitada nuestra acción de prevención secundaria porque el paciente tiene que estar, o sea, el paciente es riesgoso de contagiar. Y en cambio, mire, la siguiente estrategia, la siguiente forma de tratamiento es la terciaria. Y esto en cambio se refiere a las acciones que hacen que el sujeto se rehabilite. Acá está un ejemplo muy clarito, miren, nos dice que imaginemos que una persona se fractura la pierna. Ven que ponerle el yeso sería prevención secundaria. En cambio, la rehabilitación posterior es prevención terciaria, porque ven que cuando se le quita el yeso, el hueso ya no está roto. Pero eso no quiere decir que esté sano. Es decir, que se requiere algún tipo de tratamiento posterior a la enfermedad para que el sujeto pueda reintegrarse a la sociedad de forma apropiada. En psicología nosotros hacemos eso con lo que se llama seguimiento. O sea, ya le damos el alta al paciente del motivo de consulta con el que nos vino, pero cada tanto tenemos que llamarle, puede ser cada 6 meses o cada año, para ver cómo se ha logrado reintegrar a su sociedad. Porque recuerden que cuando hay una patología, y mientras más grande sea, sí o sí se altera el ambiente del sujeto. Y entonces no es que se cura, ya vuelve y no ha pasado nada, porque el entorno genera cierto tipo de condiciones que le limitan al paciente y el paciente mismo tiene cierto tipo de
de sesgos. El ejemplo más claro que podemos ver sería con los jugadores de fútbol o cualquier deportista. Vamos a ponerle lo más gráfico. Imaginen que tenemos un jugador de fútbol, de cualquier deporte, que se lesiona el hombro. Ya. Entonces, dense cuenta que cuando se le hace el tratamiento para que se cure de la lesión y ya está curado y le mandan otra vez a jugar, hay una probabilidad importante de que el sujeto se vuelva a lastimar ahí o el otro hombro. Y es porque ven que cuando el sujeto se lesiona, usualmente los deportistas, como viven de su cuerpo, entonces su mente, de forma consciente o no consciente, ya se predispone o cree que su hombro es menos fuerte. Y eso le hace que cuando realice la tarea no ponga en la posición apropiada del cuerpo. Por tanto, le fuerza más al órgano que se está recuperando o le fuerza más al resto de órganos porque no está poniendo el cuerpo en la posición apropiada. Y esa es la explicación por la cual suele haber lesiones reiteradas. O sea, que alguien se rompió el tobillo y ya cuando se curó, volvió a jugar y se volvió a romper el mismo tobillo. Lo que se ha encontrado es que son deportistas entonces que no entienden que su cuerpo es bastante fuerte. Entonces, este es un ejemplo de lo que sería prevención terciaria, porque por más que el deportista ya no esté quebrado, hay que hacerle sí o sí un tratamiento posterior para que pueda rehabilitarse a su entorno laboral de una forma apropiada. En este caso es enseñarle otra vez que su cuerpo es fuerte, que su cuerpo resiste, porque si es que no entiende eso, va a poner de mala forma el cuerpo y se va a lesionar otra vez. ¿Y qué preguntas tienen acerca de esto? Yo no tengo preguntas. Todo claro. Bueno, entonces hagamos esto. Imaginen que estamos trabajando con una enfermedad llamada el alcoholismo. Entonces, ¿cuáles serían las acciones de prevención primaria que se les ocurre que podemos hacer a una universidad? Perdón, profe, no escuché. ¿Qué enfermedad? Alcoholismo. El alcoholismo. Y se podrían pegar afiches por las paredes de las clases. Ya, ¿y qué dice ese afiche? La ingesta de alcohol puede ocasionar daño en el cuerpo. Ya, muy bien. Sí. ¿Y cuál sería la acción de prevención secundaria? En- Llevarles a Alcohólicos Anónimos. Yo iba a decir Bien. eso, Patricia. Tal cual. ¿Y prevención terciaria? y ya rehabilitado el sujeto, hacerle un seguimiento. No, no, no. Prevención terciaria es rehabilitación, recién ese rato. Profe, ¿y puede ser esos grupos de apoyo entonces? No Ya, sé bien. si funciona o no, pero siempre se ve, en las películas al menos. Sí, el grupo de apoyo sirve como prevención terciaria. O sea, imaginen que alguien tiene un problema y el grupo de apoyo ven que es solo reinserción social. Si el grupo de apoyo es utilizado como prevención secundaria, eso es difícil que funcione. En otras palabras, para el alcoholismo tenemos que prevenir a la gente diciéndole, o sea, alertándoles de qué es lo que puede pasar si es que toma. A la gente ya enferma, podemos entonces recluirle en un lugar en donde le den fármacos y psicoterapia para eliminar el alcoholismo. Y también cuando ya no consuma, tenemos que enviarle un grupo de apoyo para que le vaya ayudando a que se reinserte otra vez en la sociedad. Entonces, esto es clave para los psicólogos que entendamos, porque ahí nos damos cuenta que nuestro trabajo consiste en evitar que la gente se enferme, o sea, prevención primaria, en tratar a la gente enferma con psicoterapia y asimismo hacer un seguimiento por psicorehabilitación para que el sujeto vuelva a tener un funcionamiento apropiado como tenía antes de la enfermedad. Entonces, ahora ustedes están entendiendo, miren, por qué usualmente los psicólogos suelen estar detrás de las campañas en contra del
el consumo de tabaco, o de drogas, o de alcohol. Entonces también ya están entendiendo por qué, o sea, en los hospitales hay psicólogos, porque, o sea, nos encargamos de curar. Y también están entendiendo por qué usualmente los psicólogos son quienes dirigen esos grupos de ayuda, porque es prevención terciaria. Entonces, la estrategia de la Organización Mundial de la Salud es atacar en los 3 frentes. Antes de que aparezca, a los enfermos y reintegrar a la gente. Entonces, eso quiere decir, pónganse que la gente que tendrá coronavirus, dense cuenta que cuando se cure, no es que ya se curó y ya todo bien, porque seguramente el entorno le va a generar algún tipo de rechazo. Entonces ahí se requiere hacer también prevención terciaria para enseñar al sujeto cierto tipo de estrategias de tolerancia y al entorno también para que no se quede con el estereotipo. Por eso es que hacer psicología social comunitaria es un campo, o sea, bastante fructífero, porque donde quiera que vean, o sea, cualquier comunidad, sí o sí tiene problemas. Así que uno puede tranquilamente meterse a trabajar con ellos si entendemos estos principios. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Bueno, ¿qué preguntas hay? Porque esto es muy, o sea, estas son preguntas de examen, o sea, niveles de atención y niveles de prevención. Sí o sí les voy a preguntar. Hasta en el final les voy a preguntar. ¿Hay alguna noticia acerca de cómo van a ser los exámenes? La respuesta es no. Aún no nos han dado datos. Esta semana se está probando con este tipo de modalidad de videollamada para mejorar la didáctica de los recursos utilizados hasta la semana pasada. Así que hasta ahora no se sabe muy bien. Lo que sí les puedo decir para adelantarles es que parece que sí las cosas se van a tardar bastante en volver al estado natural. Sí, porque distinto de que se levante la cuarentena, ir a Asunción y volver puede ser peligroso y esas cosas. Claro, y cuando se levantan las cuarentenas suelen ser progresivas. No así de golpe, bueno, mañana ya salen todos. No es por sectores. Sí, por eso hay que tratar de echarle el mejor positivismo ante la situación. ¿Vamos a tener clases de recuperación y cosas así? Seguramente sí, esperemos que sí. Pero, o sea, como no tengo más información, por eso no les transmito. Pero lo que sí les digo es que, de mi opinión, sostengo que parece que todavía va a tardar un tiempo. Y otra cosa. Ya, sigamos. El último punto. La promoción de la salud. Entonces, esto consiste en una estrategia de difusión de los comportamientos ideales que debe tener una persona. En otros términos, promoción de la salud no es más que el conjunto de información de cómo uno debería ser en la vida a nivel de la salud. Por ejemplo, quiere decir que uno debe pensar, a ver, ¿cómo debería comportarse un ser humano ideal? Entonces, póngase una sugerencia, es que se deben tomar 2 litros de agua cada día. Entonces, esa información es parte de promoción de la salud. Otra información de promoción de la salud, a ver, uno pensaría, ¿qué es lo que debería ser un ser humano, entre comillas, perfecto a nivel de salud? Debería lavarse las manos de forma seguida. Ya, esa es otra información de promoción de la salud. Bueno, ahora les escucho. Lleguemos a completar unas 8 por lo menos. ¿Qué otra cosa saben de promoción de la salud? Piensen en hábitos de sueño, de alimento, de recreación, lo que sea. Dormir mínimo 8 horas. Ya, bien. 3. ¿Qué otra más? Hacer ejercicio al menos 1 hora al día. Me parece que la promoción de la salud te habla de 20 minutos al día. Porque 1 hora creo que ya es más elevado. Ya, ¿qué más?
Comer sano. Ya, bien. Miren, si yo les pregunto no fumar, esto es promoción de la salud. Creo que es prevención. Ya, bien, sí, de hecho, algo así les voy a preguntar en su examen, porque dense cuenta que promoción significa lo que el ser humano debe hacer Prevención es lo que no. para entre comillas, ser perfecto a nivel de salud. En cambio, cuando hablamos de alguna enfermedad, ya es prevención. Póngase, no ser, imaginen que alguien plantea que algo de promoción de la salud es no ser gritón, como dirían en mi país. Eso no es promoción, eso es prevención. ¿No ser qué, profe? O sea, no gritar mucho. A gritón. Sí. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué otra cosa saben de promoción de salud? Piensen, seguramente en sus gimnasios les han dicho si van al gimnasio o han visto en la tele. En el caso de realizar algún deporte, hacer estiramientos antes de iniciar. Bien, el estiramiento antes del deporte, ya, ¿qué más? Hay que pensar en todo lo que no hacemos. Piensen, bueno, hace rato hablaron de los alimentos. ¿Cómo es una dieta sana? A ver. Frutas al mediodía. O sea, Ya, ¿cuántas porciones al día de frutas deben consumir? Hacer 5 almuerzos, o sea, 5 comidas al día. Almuerzo. Ya, bueno, Seis. sí, eso es una. Bueno, promoción de la salud es comer 5 veces al día. Comer entre 4 a 5 porciones al día de fruta. A ver, ¿qué otra cosa? ensalada con el almuerzo. Claro, comer verduras. Entonces, en otras palabras, se refiere a los comportamientos ideales que deberíamos tener como población. Entonces, ahora yo les consulto, ¿cuál creen que tiene más efecto para evitar que la gente se enferme? ¿Invertir en la promoción de la salud o invertir en la prevención? La promoción puede ser, profe. Claro, No. ¿y por qué será? Y porque, para generar conciencia en la gente antes de que realice alguna actividad Sí, que produzca daños. y de hecho la promoción, dense cuenta que es una forma de atacar a todas las enfermedades, o sea, no solo una en específico, como hacer que la gente no fume, sino mientras más se acerque al ideal, entre comillas, de perfección, le damos menos cancha a que la enfermedad aparezca. Ahora, si vamos a promoción de la salud psicológica, pongan esta sugerencia de tener una buena comunicación. ¿Qué será? ¿Prevención o promoción? ¿Cómo? Si es que hay una campaña que fomenta que exista buena comunicación entre la gente, ¿eso es una campaña de promoción o de prevención? De promoción. Es de promoción, porque siempre que se asocia a lo bueno, o sea, a lo ideal, es promoción. Siempre que se asocia... Profe, en el caso de que... ¿Sí? Sí. En el caso de que se pida completar las comidas del día, ¿sería como una prevención? No, eso es promoción. Porque... Si no le quedó claro, o sea, pregúnteme nomás, lo escucho. No hay promociones, por ejemplo, si es que vos querés estar más sano, y prevención es evitar la enfermedad. Sí, así sería. Promoción se asocia, entre comillas, a todo lo bueno que deberíamos hacer. En cambio, prevención, específicamente primaria, se refiere a las cosas malas que no debemos hacer. O sea, esto es lo que no debemos hacer. Y esto es como sí deberíamos ser.
Ah, ya. Entonces, esto quiere decir, miren, que en las siguientes clases nosotros ya vamos a trabajar con problemas psicosociales directos. O sea, vamos a hablar, pónganse, del alcoholismo, y ahí vamos a explicarles cómo se hace los niveles de atención para el alcoholismo. O sea, cómo podemos hacer, o sea, para ir al primer nivel, segundo o tercero, o sea, cómo tratar. Asimismo, el nivel de prevención, ¿qué podemos hacer para antes de que aparezca el alcoholismo? ¿Qué podemos hacer cuando el sujeto ya tiene alcoholismo? ¿Y qué hacer cuando debemos ya rehabilitarle? Y asimismo, las estrategias de promoción de la salud en general. Es decir, en otras palabras, de acá en adelante ya vamos a tocar temas con esta lógica. O sea, aplicando este tipo de información para que ustedes entonces ya puedan, ¿cómo se llama? Ya puedan irla manejando. Y ya. ¿Qué preguntas tienen acerca de esto? Yo creo que está muy claro. Sí. Ya. Bueno, entonces vamos a hacer esto. A ver, déjenme ver cuánto estamos. Estamos bastante. Bueno, entonces, vean, lo que les vamos a mandar ahora es, o sea, que ustedes por favor encuentren algún video de prevención primaria de algunas enfermedades que les vamos a decir. Entonces, esto vamos a hacer por lista. Por ejemplo, capaz que algún rato han visto alguna publicidad en la televisión de prevención primaria en contra del tabaco. Pónganse, yo les comparto algo para que esto quede más claro. Cuando yo estaba en la secundaria, un grupo de psicólogos también, o sea, nos contactó para que hagamos una campaña de prevención primaria contra el consumo de alcohol, porque mi país tenía, supongo que tiene todavía, un problema muy grande con el consumo precoz. O sea, ahí la ingesta es bastante brava, sobre todo en las fiestas de la fundación de la capital, que son en diciembre. Entonces, el sistema es que en Ecuador se sale a vacaciones más o menos del 18, el 19 de diciembre. Y entonces, las primeras semanas son las fiestas de la ciudad. Y a mediados de diciembre ya se prepara este tipo de cosas como la Navidad y ¿cómo se llama? Y el Año Nuevo. Entonces, en general, diciembre en Quito es una etapa, no hay mucho trabajo, o sea, más bien hay mucha festividad. Entonces, los colegios tenían este problema, que más o menos entre la primera y segunda semana de diciembre, el consumo de alcohol era muy elevado, sobre todo porque ahí, miren, hace unos años había un deporte que se llama la tauromaquia, es decir, la plaza de toros. Y eso entonces, si es que alguien conoce, le comento que es una especie de deporte o arte en donde se mueve muchísimo dinero. Y el asunto es que entonces alrededor de la plaza de toros, o sea, se juntaba la gente con un poder adquisitivo bastante elevado y entonces llenaba la plaza de toros. Profe, se cuelga, yo no te escuché. Allá. Bueno, a breve rasgos, le repito lo que les dije hace un ratito, que en contexto, en la segunda semana de diciembre en Ecuador, teníamos un problema de salud comunitaria, que es el consumo de alcohol. Entonces, los psicólogos de una universidad nos contactaron para que se haga una campaña de concientización. Y una de las cosas que ahí hicimos fue que se fundó la campaña, se llamaba, a ver, porque me acuerdo que tenía que ser con un nombre muy potente para que llegue a la gente. Era así, si vas a tomar, chupa suave, porque esos términos son muy coloquiales, o sea, son muy, muy propios de los muchachos.
Entonces, dense cuenta que esas campañas salían videos en la televisión, en donde había gente que contaba lo que les pasaba posterior a las fiestas de Quito. Entonces, eran videos que servían para concientizar a las personas. Entonces, eso mismo les digo que por favor ustedes encuentren en YouTube. Ah, ya. Sí. Emergencias también suele poner tipo textos así, Bueno, de esta manera. entonces les voy dictando, por favor. Lo que tienen que hacer es entonces simplemente encontrar un video de promoción de prevención primaria y mandan el link y ya está. Entonces les voy diciendo por la lista de participantes. Magali, usted va a encontrar algo de alcoholismo. Okay. Acá aparece una persona que se llama Mari. Mari va a agarrar de drogadicción. Acá tenemos al alumno Zavala. Zavala, en cambio, va a encontrar algo de ansiedad. Ok. Cornet, en cambio, encuentre algo de bipolaridad. ¿Qué más tengo? Leguizamón. Algo sobre depresión. No, perdón. Leguizamón sobre suicidio. Rojas, agarra Sí. depresión. Bueno, Torres. Ay, me olvidé cuál era. Torres va a agarrar. Ya. Violencia intrafamiliar. Barbosa agarra discriminación. Todos ya tienen su tema. Yo falto. Yo no tengo, profe. Pero, o sea, dígame el apellido o algo así, porque no sé. Daisy Rodríguez Vareiro. Bueno. Vareiro. ¿Puede escribir mío, profe? Claro, Cornet es bipolaridad. Ya, Vareiro va a agarrar. ¿Puede escribir, profe, por favor? Bueno, ya voy a escribir en un ratito. Ya, pues, Vareiro estaba en xenofobia. Xenofobia. Bueno, pues. ¿Y quién más falta? Yo, profe. Bueno, ¿quién es usted? Berenice, Débora Berenice. Ya, usted va a agarrar algo sobre envejecimiento patológico. Ok. ¿Y alguien más falta? Yo. Ah, sí. Y el último dice que es esquizofrenia. Ok. ¿Puede escribir mío, profe? Voy a hacer eso ahora. Déjame ver cómo se enfoca. ¿Se escucha que yo pregunto? Sí, sí se escucha. Bueno. Ahí te mandé por mensaje, Cornet, el tuyo es bipolaridad. Ah, ok, gracias. Sí, Dale. disculpe, porque todavía no manejo muy bien esta herramienta, entonces me cuesta encontrar cierto tipo de parte. Bueno, gracias que me haya ayudado con esta información. Dale. ¿Por dónde mandamos? Sí, debajo hay una para chatear. Por favor, envíenlo a la plataforma del eCampus. Ven, o sea que yo esta tarde voy a subir este video también. Y ahí va a estar puesta la tarea. Entonces, ahí suban el link. Ah, ya. Ok. ¿Puedes repetir el mío? ¿Cuál es el usted? O sea que puedo agregar entrega o en comentario. Miren, ahí hagan como les parezca más fácil. O sea, si es que ponen solo el enlace URL o si quieren pegar en un documento en Word. O sea, eso ya pasa por ustedes. Lo importante es que encuentren algún video de prevención primaria. Okay. Sí. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces,
hasta acá vamos a quedar por este día. De acá entonces nos vemos el día jueves. Bueno, profe. gracias. Bueno, que estén bien. Y aprovechen a estar buscando este tipo de videos porque en serio se van a dar cuenta que son algunos muy buenos, muy chistosos y les va a servir para bastantes cosas. Dale, profe, gracias. Bueno, que pasen bien. Cuídense. Dale, Dale, profe. profe, gracias. Chao.